Para el caso de quienes migran a Estados Unidos, pues aún con la pandemia esto no se detuvo. No significa que en las fronteras posiblemente hubo como algunas situaciones que contuvieron por las medidas que se tomaron, ¿no? En frontera. Pero me refiero a contenerlas por esto, ¿no? Por las restricciones que hubo al ingreso o por los cambios o las modificaciones en las rutas que ya de por sí son conocidas, ¿no? Por las familias, por las comunidades y por quien los ingresa hacia el territorio fronterizo. Sin embargo, aún con esas restricciones no significa que forzosamente haya parado, ¿no? Por el contrario, buscaron otras rutas o la posibilidad de internarse de maneras que todavía recrudeció o está recrudeciendo, ¿no? Las situaciones de riesgo principalmente para quienes cruzan en áreas ahora mucho más complicadas, ¿no? Ya no solamente por las situaciones que tenían anteriormente, sino ahora otras agudizadas justo también por el tema de la pandemia. Para el caso concretamente de la migración interna, igual, ¿no? Sus dinámicas, sus mismos procesos se han mantenido, o sea, al contrario, no han cambiado. Una, porque también responde como a periodos y a ciclos agrícolas muy concretos que van marcando justo sus procesos, ¿no? Y esto lleva a que puedan ser unas movilidades a nivel desde lo individual, comunitario o familiar. Y esto al final pues se ha ido adecuando. No me refiero tanto como a su movilidad en sí, sino muchas de las situaciones y efectos producto de la pandemia se fueron adecuando justo en primero ir entendiendo qué era esto del virus, a qué nos referíamos como con la pandemia. Y cuando se empieza a hablar de las medidas preventivas y demás, también fue complicado cómo procesarlo. Me refiero sobre todo, por ejemplo, que ante los impactos de la pandemia, justo todas las medidas de prevención recomendadas para enfrentarlas simplemente no se puede cumplir en contextos rurales. Y no porque no se pueda, sino porque esto, ¿no? Que tiene que ver con el lavado de manos frecuente o de manera regular, pues eso es complicado cuando en tus comunidades no hay acceso al agua o simplemente pedir aislamiento o distanciamiento social ante este contexto y más sobre todo cuando están en movilidad, también es muy complicado. O sea, siempre ha sido como prioritario entender y comprender justo las cosmovisiones y la estructura en sí de las familias rurales y de los contextos, más cuando se está en movilidad, porque si no al final es una población que ya de por sí todas las vulnerabilidades que enfrentan o los factores que los vulnerabilizan como personas y comunidades o como pueblos originarios con la pandemia pues se ha agudizado. La movilidad vino también a reforzar muchas cosas que ya enfrentaban y que existían antes de ella. Me refiero en sí a la invisibilidad de sus propios procesos migratorios. Si es cierto que es un poco más visible la migración que se realiza a Estados Unidos, no es en sí, por ejemplo, para la migración que es interna. Es un tipo de movilidad todavía muy normalizada, con elementos que la invisibilizan demasiado y que esto con la pandemia pues simplemente vino a agudizar estos elementos. Entonces al final la movilidad en nuestro contexto y más de poblaciones originarias no ha parado, ni va a parar, ¿no? Les vino más bien a generar como situaciones, ya lo decía, en los dos contextos de enfrentar situaciones que tuvieron que ver desde lo económico, igual como a muchas y muchos otros más, o a otros sectores más, pero también en estos contextos es muy complicado por el distanciamiento que se tiene de sus comunidades, por la lejanía de las instituciones, por cómo entrar en relación de saber si sus familiares que estaban en Estados Unidos habían contraído o no el virus, o después los datos que ya daban cuenta algunas instancias o organizaciones de sociedad civil de aquellos migrantes que empezaron a fallecer. Lo mismo pasó para poblaciones jornaleras, no exclusivamente de ellos, pero ha sido muy particular que muchas de estas situaciones las han tenido que enfrentar a partir del reforzamiento comunitario, de la articulación de sus redes, que eso al final llevó a que tocaran puertas, pero fue complicado, ¿no? Por las mismas situaciones que se vivieron más en Estados Unidos. Muchas de las familias tuvieron que allegarse de sus propios medios y recursos para poder atender desde la medicina tradicional los primeros efectos de la pandemia o del virus propiamente, sin entender a cabalidad todo lo que significaba en términos del contagio o el distanciamiento social.
Para comunidades que están en movilidad, cuando no tienen acceso a la seguridad social, también es complicado y limitado. Y con esto cierro, ¿no? Al final, estas limitantes también generan para ellos que es que además no hay como una cifra exacta, pero la parte muy lastimosa es la pérdida de un familiar, ¿no? Más por el supuesto o la supuesta, no idea, sino como estos supuestos diagnósticos de posiblemente se murió por COVID y que al final las familias tuvieron que resolver sepultando a sus familiares en algunas regiones distantes a sus comunidades de origen, o lo que implicó trasladar urnas de Estados Unidos acá, ¿no? Hubo como muchas situaciones que al final a las familias les tocó en su gran mayoría resolver situaciones, sobre todo me refiero también a quienes migran de manera interna por su cuenta, ¿no? Entonces, si ya había como cierto aislamiento o distanciamiento de los accesos que ellos tienen en términos de seguridad social o de derechos básicos, con la pandemia pues fue algo que todavía se vino a recrudecer, porque al final fue seguir orillando a que tengan que resolver por su cuenta ciertas situaciones que ya venían enfrentando antes de la pandemia.